Bienvenidos a este análisis profundo de hoy en Panorama de Noticias desde Ahora Misiones. Y a ver, quiero arrancar directamente con lo que está pasando afuera en este momento. Porque para quienes nos escuchan mientras arrancan su rutina, bueno, la mañana está típicamente otoñal, muy fría con ese aire seco que domina Misiones. Sí, buen día ante todo. Un aire frío que, digamos, trae consecuencias muy concretas para el que tiene que salir de la casa ahora mismo. Tal cual. Apóstoles arrancó con 10 grados, con riesgo de heladas débiles, mientras que acá en Posadas vamos a llegar a unos 28 grados a la tarde. Pero el tema crítico, y por eso queríamos empezar por acá, es la visibilidad. Si alguien va manejando por la Ruta Nacional 105 ahora mismo, entre San José y Santa Inés, la visibilidad real es de apenas 800 metros. Claro, y 800 metros parece un montón, pero a velocidad de ruta, un auto que frena de golpe o un desvío por las obras que hay ahí es casi imperceptible hasta que lo tenés encima. Exacto. Es que estamos hablando de 980 vehículos por hora pasando por zonas de obras. Y te digo más, hay demoras de 15 minutos. Exige mucho más que simplemente prender las luces bajas. Ni hablar. Y si a eso le sumamos los nodos escolares del microcentro en Posadas, por calles como Junín, Ayacucho. Uf, esa zona es tremenda a esta hora. Sí, a las 7:15 de la mañana entran en una saturación crítica. Estamos hablando de 2.800 vehículos por hora. Y hay una razón física para esa saturación. No es solo que hay más autos. A ver, ¿cómo es eso? En zonas urbanas, con calles húmedas por lloviznas y esta niebla baja, la velocidad promedio cae drásticamente. El conductor reduce la marcha por puro instinto de conservación. O sea, se duplica la distancia de frenado. Claro, el famoso efecto acordeón en las avenidas. Exactamente. Eso genera un embudo, por ejemplo, en la Ruta 12 Sur, que hoy reporta 1.450 vehículos por hora. Y fíjate que esta misma dinámica de, digamos, avanzar a ciegas, reduciendo la marcha por miedo a chocar con algo que no vemos, bueno, está calcada en la economía de la provincia. Es una analogía buenísima esa, porque esa niebla que vemos en la ruta parece haberse instalado en la economía misionera. Desarmemos un poco este tema, porque los números son realmente alarmantes. Sí, totalmente. El gobernador Hugo Pasalacqua acaba de poner sobre la mesa el impacto real de la desregulación del INIEM, el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Y se calcula una pérdida directa de 400.000 millones de pesos para la economía provincial. Es una cifra que cuesta dimensionar, ¿eh? Muchísimo. Por eso te pregunto, para quienes no están en el día a día de la chacra, ¿por qué una desregulación administrativa termina esfumando 400.000 millones de pesos de la provincia? Bueno, es que no es solo un cambio administrativo, es un cambio estructural absoluto en las reglas del juego. A ver, hasta hace poco, el INIEM funcionaba como un árbitro, digamos. Su función principal era fijar un precio de referencia mínimo garantizado para la hoja verde. O sea, ponía un piso. Exacto, ponía un piso. ¿Y por qué esto es crucial? Por la asimetría de poder que hay en el sector. En Misiones tenés miles y miles de pequeños productores que cultivan la hoja, pero muy pocos molinos industriales con la capacidad real de comprarla, procesarla y empaquetarla. Claro, lo que en economía se llama oligopsonio, ¿no? Muchos vendedores y muy poquitos compradores. Tal cual. Entonces, si el comprador grande decide pagar menos, el pequeño productor no tiene a quién más venderle. Y a eso súmale el factor biológico. El de la hoja en sí. Claro, la hoja verde de yerba mate, una vez que la cosechas, se empieza a degradar. O sea, el productor no puede guardarla en un silo un año esperando que mejore el precio, como hace el que siembra soja. Tiene que venderla ya, sí o sí. Tiene que venderla ya. Y al quitar ese precio mínimo del Estado, el precio lo fija el que tiene más poder, el comprador fuerte. Y como a nivel país hay una retracción del consumo, bueno, los grandes molinos bajan el precio de compra. Y el productor recibe menos plata. A veces hasta por debajo de lo que le costó producirla. Sí, literalmente a pérdida. Esos 400.000 millones de pesos que faltan significan que el colono no cambia la camioneta, no va a comprar herramientas nuevas, no va al almacén del pueblo. Se rompe toda la cadena de pagos local. Completamente. La desregulación, en la práctica, generó una transferencia de rentabilidad. La plata salió de la base productiva y se fue hacia la cúspide industrial, dejando a la economía regional frenada, en la niebla, como decíamos al principio. Pero acá me surge una duda. Si el argumento principal para desregular es que el libre mercado eventualmente
no sé, equilibra los precios al consumidor en la góndola. ¿Por qué en la provincia se siente como un apagón general? Porque los tiempos de la macroeconomía no son los tiempos de la microeconomía de subsistencia, de la gente de a pie. Para cuando el mercado alcance ese supuesto punto de equilibrio en la góndola, cientos de pequeños productores ya van a haber quebrado y van a haber abandonado sus chacras. Es durísimo. Y ese concepto de apagón que mencionás, lamentablemente es literal en otras áreas del Estado. Y esto nos vuelve a conectar con el clima. Hoy sí, el tema del servicio meteorológico. Exacto. Si miramos lo que pasa con el Servicio Meteorológico Nacional, la estación de Bernardo de Irigoyen pasó de ser 16 observaciones diarias a solamente 3. Todo esto por jubilaciones que no se reemplazaron y recortes directos de personal. Es que es un riesgo enorme. Y te pregunto desde la posición de, no sé, cualquier persona que mira la aplicación del clima en el celular a la mañana. ¿Tanto cambia perder esas observaciones si hoy en día tenemos radares satelitales? Cambia todo. A ver, las aplicaciones del celular no adivinan el clima por arte de magia, se alimentan de modelos matemáticos globales. Y esos modelos necesitan sí o sí datos constantes de humedad, presión, temperatura, pero tomados en el terreno, in situ. Para calibrar el satélite, digamos. Exactamente, para corregir el margen de error. Bajar a 3 observaciones diarias significa que nos quedamos con ventanas ciegas de 9 a 12 horas. Se puede formar, descargar toda su furia y disiparse en apenas 4 horas. Si eso pasa en el medio de una de esas ventanas ciegas, la alerta temprana directamente no existe. Claro, no la ves venir. Fíjate que es paradójico. Le exigimos al ciudadano que sea previsor, que prenda las luces por la niebla, que maneje con cuidado, pero el propio Estado está apagando los faros de la provincia al desfinanciar estos sistemas. Es desmantelar el sistema nervioso de la prevención. Tal cual. Y si llevamos esta misma falta de instrumentos, de visión, al escenario político nacional, bueno, la lectura se vuelve todavía más compleja. Estamos frente a una disonancia cognitiva fenomenal en Argentina. Sí, el choque entre lo que se dice y lo que pasa en la calle. Exacto. Por un lado, tenés al gobierno sosteniendo un modelo de ajuste fiscal fortísimo como única vía para evitar la hiperinflación. Pero por otro lado, el termómetro social y sindical marca una realidad que va por un carril totalmente distinto, con niveles de tensión que quedaron clarísimos en el Día del Trabajador. Es que lo que vimos en la Plaza de Mayo con la CGT y las declaraciones de dirigentes como Sola o Jerónimo refleja justamente ese choque de paradigmas. La macro contra la micro. Exacto. La narrativa oficial te plantea que el déficit cero es un sacrificio ineludible. Es un enfoque de Excel puramente macroeconómico. Pero el Frente de Sindicatos Unidos, el FRESU, y la cumbre del peronismo federal en Parque Norte te ponen el foco en lo social. Advierten que vamos hacia un modelo sin clase media. Y los datos duros de las produceras le dan la razón a esa advertencia, porque muestran unas cicatrices muy profundas. Por ejemplo, en La Pampa hay reportes de que casi la mitad de los hogares está usando ahorros previos. Y ojo, no para invertir o cambiar el auto, sino para comprar comida y pagar servicios. Claro, para gastos corrientes. Sí. En Rosario el desempleo juvenil ya alcanzó el 32%. Y en Jujuy hay una emergencia habitacional con 64,000 familias sin techo. Cuando la gente quema sus ahorros en el supermercado, la matemática a largo plazo se rompe por todos lados. Es que usar ahorros para consumo básico es lo que en economía llamamos desahorro. Es el síntoma más claro de que tus ingresos corrientes ya no te alcanzan para sostener tu nivel de vida. O sea, te estás comiendo el capital. Te comes el capital. Y eso genera una retracción brutal en el sistema financiero, porque esa plata deja de estar en el banco disponible para dar créditos a la producción. Esa es la disonancia. Los números fiscales del Estado pueden dar en verde en el Excel, pero la liquidez de las familias está colapsando. Y eso se empieza a ver en las encuestas, aunque de forma bastante fragmentada. Por ejemplo, según Subancórdoba, el 72% de los argentinos cree que hace falta un cambio de rumbo. Es un número altísimo. Altísimo. En esa misma medición, Axel Kicillof lidera con un 44%, mientras que Javier Milei retiene un 31,4%. Atlas Intel muestra un panorama similar, con Miriam Bregman en un sorpresivo 47% y Milei en 35%. Pero acá hay algo que me hace ruido. ¿Qué cosa? Si hay un 72% de personas pidiendo un cambio, ¿por qué la dirigencia opositora y sindical
parece estar peleando internas en vez de canalizar ese reclamo. O sea, Máximo Kirchner salió a criticar duramente a la CGT por borrarse, según él, con Cristina Kirchner. Bueno, esa es la crisis de representatividad al rojo vivo. A ver, los números de las encuestas no te están mostrando un bloque opositor homogéneo y unido. Te muestran volatilidad. La gente buscando opciones. Exacto. Buscando refugios, no líderes absolutos. Entonces, cuando una coalición opositora o un sindicato se encierra a pelear por liderazgos internos o por estrategias judiciales, deja un vacío enorme. Se desconectan totalmente de la calle. Totalmente. Hay una desconexión brutal entre la urgencia del que, como decíamos, está gastando sus ahorros para comer hoy y el cálculo político del dirigente que está mirando las listas del año que viene. Es como si la política jugara a su propio partido en una cancha de espaldas a la gente. Y bueno, hablando de partidos y canchas, a veces hace falta mirar un poco las válvulas de escape que tiene la sociedad, ¿no? Cambiemos un poquito el aire y pasemos al ámbito deportivo. Viene bien descomprimir un poco. Sí, porque el fin de semana dejó definiciones clave. En el cierre de la fase regular del torneo Apertura, Boca le ganó 2-1 a Central Córdoba. Pero el verdadero batacazo lo dio Atlético Tucumán, que le ganó 1-0 a River. Un partidazo, sí. Y en el ascenso, Patronato sacó oro puro allá en Entre Ríos, ganándole 2-1 a Nueva Chicago. Y súmale a eso los motores, porque en las pistas tuvimos el TC2000 en Concordia, acá nomás, cerquita de Misiones. Marcelo Cerrochi ganó, aunque quedó ahí con un suspenso por la verificación técnica de su auto. Claro. Ahora, es re importante no leer esto solamente como, bueno, la sección de deportes para entretenerse y nada más. Para nada. En momentos de contracción económica tan fuerte, eventos como el fútbol del interior o el automovilismo regional cumplen una doble función, que es estratégica. Yo entiendo la parte de contención emocional, ¿no? Ese alivio psicológico de ir a la cancha, a gritar un gol, olvidarte de los problemas un rato. Pero ¿cómo opera esa segunda función, la económica? Opera por derrame directo. El deporte del interior es uno de los pocos motores económicos de liquidez rápida que siguen funcionando. A ver, un fin de semana de TC2000 en Concordia te moviliza miles y miles de personas. Te llena la ciudad. Te satura la hotelería, te revienta la gastronomía local y, lo más vital, activa la economía informal. El que vende choripanes en la calle, el que te cobra el estacionamiento a un par de cuadras, el kiosco del barrio. Es plata en efectivo fluyendo en un tejido que hoy está sequísimo. Claro, es una inyección directa al bolsillo del laburante de a pie. Exacto. Y además, los clubes de provincia, los clubes de barrio, son la red de contención social primaria. Cuando el Estado recorta o se retira, los clubes son los que absorben el impacto, sobre todo en los chicos. Es fascinante ver cómo algo que uno asocia puramente al entretenimiento es, en realidad, un engranaje de supervivencia. Pero bueno, si volvemos a subir el foco y miramos el tablero global, el nivel de tensión no afloja, más bien todo lo contrario. El panorama internacional está muy denso. Muy denso. Las últimas declaraciones de Donald Trump sacudieron toda la geopolítica. Está amenazando con enviar el portaaviones nuclear SS Abraham Lincoln a las costas de Cuba, diciendo que va a terminar el trabajo después de lidiar con Irán y anunciando sanciones financieras. ¿Por qué Cuba vuelve a estar en el centro de una retórica belicista que en teoría venía de Medio Oriente? Es que la geopolítica hoy no se maneja por países aislados, sino por bloques. Trump lo que hace es trazar una línea directa entre el eje La Habana-Caracas y el eje Teherán-Moscú. Las sanciones financieras buscan cortarles el oxígeno para que no puedan triangular operaciones entre ellos. O sea, asfixiarlos comercialmente. Tal cual. Y mandar un portaaviones nuclear al Caribe no es que vayan a desembarcar y empezar una guerra terrestre. Es pura proyección de poder. Es un mensaje de disuasión, tipo, no se metan en mi patio trasero. Pero claro, eso tiene un efecto dominó en toda América Latina. Bueno, de hecho, las reacciones fueron inmediatas. Gustavo Petro, en Colombia, salió a decir que esto es una agresión militar a toda Latinoamérica. Y de paso, abrió otros frentes acusando a Daniel Noboa de Ecuador y a Uribe de meterse en elecciones. Mientras tanto, en Cuba, Díaz-Canel habló directamente de genocidio. Es una escalada retórica muy peligrosa. Totalmente. Y si miras acá nomás, a nuestros países vecinos, ves sistemas institucionales crujiendo.
En Brasil, el Congreso le acaba de anular un veto al presidente Lula da Silva sobre la famosa ley de dosimetría. Y esto no es un papelito más, beneficia directamente a Jair Bolsonaro. ¿Cómo es esta maniobra? A ver, la ley de dosimetría es la que regula cómo se calculan y se acumulan los años de cárcel. El Congreso brasileño, que hoy está dominado por conservadores y aliados del agronegocio, al anularle el veto a Lula, impone una fórmula que baja el tope de las condenas acumulables. Ah, le achica los años. Exacto. En la práctica, esto le recorta la sentencia potencial a Bolsonaro a unos 28 años y le permitiría pedir un régimen semiabierto ya para el 2033. Es una demostración de poder brutal del legislativo diciéndole a Lula, nosotros marcamos las reglas penales. Un choque de poderes tremendo. Y México no se queda atrás. En Sinaloa nada menos. Acaba de asumir una gobernadora interina, Geraldine Bonilla, porque el gobernador Rubén Rocha Moya tuvo que pedir licencia por acusaciones desde Estados Unidos sobre vínculos con el narcotráfico. Las instituciones están bajo un estrés gigante en todo el continente. SEAL o un portaaviones cerca de Cuba me quedan lejísimos de la boleta de luz o del súper. Sin embargo, para una provincia fronteriza como Misiones, todo esto nos respira en la nuca. Pero, absolutamente. A ver, Misiones tiene más del 90% de sus fronteras limitando con otros países. Somos una cuña entre Brasil y Paraguay. Cuando el Congreso brasileño acorrala a Lula, esa inestabilidad política hace saltar el tipo de cambio. Te vuelve volátil el real. Y si el real se devalúa, en la frontera lo sentimos en el acto. Al instante, el comercio de proximidad colapsa o cambia de sentido. Y lo mismo pasa con la inestabilidad institucional ligada al narco en el continente. Te altera las rutas logísticas, aumenta la presión de seguridad en los pasos fronterizos, y Misiones vive de esa logística de frontera. No estamos aislados. Un estornudo en Brasilia es una neumonía económica en Iguazú o en Posadas. ¡Qué panorama completísimo que armamos hoy! Fuimos desde esos 800 metros de visibilidad por la niebla en la Ruta 105 hasta la falta de radares para prever tormentas. Vimos cómo esa ceguera se repite en el mercado yerbatero desregulado y cómo la política discute internas mientras la gente quema ahorros para comer. Todo atravesado por la misma lógica de incertidumbre, de no ver más allá de las narices. Tal cual. Y terminamos en un mapa global que está igual de nublado. En momentos así, donde todo cambia tan rápido, entender el porqué de las cosas es la única manera de no manejar a ciegas. Esa es la clave, porque los datos sueltos te arman una anécdota, pero cuando conectas los puntos, ahí construís conocimiento real para tomar decisiones. Exactamente, esa es la misión de este espacio. Y para cerrar, me quiero quedar con una frase de la escritora Doris Lessing, que resume perfecto esto que decimos. Ella decía, el aprendizaje es haber entendido algo que ya sabías de una forma nueva. Me encanta, es muy precisa. Todos sabemos que hay inflación o que hay niebla, pero cuando entendés cómo se conectan las cosas, todo cambia. Y les dejo una pregunta para masticar a lo largo del día. Si hoy estamos recortando los radares que miran al cielo y quitando los precios de referencia que ordenaban la economía local, ¿qué otros instrumentos vitales estamos perdiendo de nuestro radar sin darnos cuenta, justo cuando la niebla parece estar más espesa que nunca? Una excelente pregunta para reflexionar. Ahí queda planteado. Para más información y seguir el minuto a minuto de estas noticias, visiten ahoramisiones.com.ar. Que tengan una excelente jornada, por favor, mucha precaución en las rutas hoy y nos encontramos en nuestro próximo análisis.